Quise ayudar a organizar las mesas del banquete, y noté que mi nombre no estaba en ninguna. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 58 años, y pensé que después de tantos años de matrimonio ya no había secretos entre mi esposo Roberto y yo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando decidí ayudar a mi nuera Sofía con los preparativos del banquete de aniversario de bodas de plata de Roberto y mío. Habíamos planeado esta celebración durante meses, y yo quería que todo fuera perfecto. Después de todo, 25 años de matrimonio merecían una fiesta memorable. Sofía había llegado temprano a nuestra casa en la colonia Roma Norte con una pila de papeles y su laptop. Mi hijo Daniel estaba trabajando, así que ella se había ofrecido a ayudarme con la logística final. La conocía desde hacía 5 años, desde que se casó con Daniel, y siempre había admirado su eficiencia para organizar eventos. «Suegra, aquí tengo la lista final de invitados y el esquema de las mesas», me dijo mientras extendía varios papeles sobre la mesa del comedor. Su voz sonaba un poco tensa, pero pensé que era por el estrés de la organización. Me acerqué con mi taza de café de olla, ese aroma familiar de canela llenando mis sentidos mientras observaba los diagramas cuidadosamente dibujados. Habíamos decidido hacer la celebración en el jardín de eventos, Los Jacarandas, un lugar precioso cerca de Coyoacán que Roberto había elegido. 200 invitados entre familia, amigos del trabajo, vecinos y conocidos de toda una vida. «Mira, aquí está la mesa principal donde van a estar ustedes», señaló Sofía un círculo grande en el centro del diagrama. «Y aquí distribuía a toda la familia». Comencé a revisar mesa por mesa, siguiendo con el dedo los nombres escritos con su letra perfecta. Mesa 1, mis hermanas Carmen y Patricia con sus esposos. Mesa 2, los primos de Roberto del lado de Guadalajara. Mesa 3, nuestros amigos más cercanos, los Martínez y los López, con quienes habíamos compartido tantas navidades y cumpleaños. Seguí revisando, sintiendo una extraña inquietud creciendo en mi pecho. Mesa 4, mesa 5, mesa 6. ¿Dónde estaba mi nombre? Volví al principio, pensando que quizás lo había pasado por alto. Revisé la mesa principal otra vez, más despacio esta vez. «Sofía», le dije, tratando de mantener la calma, «no veo mi nombre en la mesa principal». Ella levantó la vista de su laptop, y por un instante, vi algo extraño en sus ojos. ¿Era pánico? ¿Culpa? Se aclaró la garganta antes de responder. «Ah, sí, se me olvidó mencionártelo. Don Roberto pidió algunos cambios de último momento». Un escalofrío me recorrió la espalda. Roberto nunca hacía cambios sin consultarme, especialmente en algo tan importante como nuestro aniversario. Volví a revisar los papeles, esta vez con más cuidado, buscando mi nombre en cualquier mesa. «¿En qué mesa estoy entonces?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que había aprendido a reconocer en ella cuando estaba nerviosa. Cerró la laptop lentamente, como si necesitara tiempo para pensar. «Elena, creo que deberías hablar con Roberto sobre esto». Mi corazón comenzó a latir más rápido. En ese momento, el ruido del tráfico de la calle Orizaba pareció intensificarse, mezclándose con el zumbido de mi propia confusión. ¿Por qué mi nuera evitaba mi mirada? ¿Por qué había cerrado la laptop tan rápidamente? «Sofía, por favor, explícame qué está pasando». Se levantó de la silla, guardando los papeles en su bolsa con movimientos nerviosos. Yo solo hice lo que me pidió Daniel que hiciera. Él recibió las instrucciones de su papá. Daniel. Mi hijo. ¿También él estaba involucrado en lo que fuera que estuviera pasando? ¿Qué instrucciones?, insistí, aunque parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. «Tengo que irme», murmuró Sofía, colgándose la bolsa al hombro. «De verdad, Elena, habla con Roberto. Yo no puedo, no me corresponde a mí explicarte esto». La vi salir por la puerta principal, sus tacones resonando en el pasillo de mosaicos del edificio hasta que se desvaneció el sonido en la distancia. Me quedé sola en el comedor, rodeada del silencio de mi propia casa, con una sensación de vacío creciendo en el estómago. Caminé hacia la ventana y observé el jardín interior del edificio, donde la bugambilia que tanto me gustaba comenzaba a florecer con sus colores intensos. Era marzo, y la ciudad parecía despertar después del invierno. Pero yo me sentía como si hubiera caído en un pozo profundo. ¿Cómo era posible que mi nombre no estuviera en las listas de mi propio aniversario? 25 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de criar a Daniel, de compartir sueños y pesadillas. ¿Y ahora mi esposo organizaba una fiesta de nuestro aniversario sin incluirme? Tomé mi celular y marqué el número de Roberto, pero me salió el buzón de voz. Su voz familiar me saludó con el mensaje de siempre: «Habla Roberto Mendoza, deja tu mensaje después del tono». Colgué sin decir nada. Intenté recordar las últimas semanas,
buscando señales que hubiera pasado por alto. Roberto había estado trabajando hasta más tarde de lo usual, pero eso no era raro en su oficina de contabilidad durante la temporada fiscal. Había recibido más llamadas de las normales, pero siempre salía al balcón para tomarlas, diciendo que era por el ruido del tráfico. Me serví otra taza de café y me senté en el sillón de la sala, ese mismo sillón donde habíamos visto tantas películas juntos, donde habíamos platicado sobre el futuro de Daniel, donde habíamos hecho planes para nuestro retiro. Las paredes llenas de fotografías familiares me observaban, nuestra boda en la iglesia de San Ángel, el bautizo de Daniel, vacaciones en Acapulco, cumpleaños, navidades, toda una vida capturada en marcos de madera y metal. En una de las fotos más recientes, tomada en diciembre durante la posada de la oficina de Roberto, estábamos abrazados junto al árbol de Navidad. Yo llevaba mi vestido rojo favorito, y él tenía esa sonrisa que siempre me había enamorado. ¿Era esa sonrisa real? ¿O había estado fingiendo durante meses? El sonido de la llave en la cerradura me sobresaltó. Eran apenas las 2 de la tarde, Roberto nunca llegaba tan temprano a casa. Escuché sus pasos en el pasillo, el ruido familiar de sus zapatos de cuero contra el suelo. «Elena, ¿estás en casa?», gritó desde la entrada. «Aquí estoy», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Apareció en la sala con una expresión que no pude descifrar. Llevaba su traje gris, el que yo le había ayudado a elegir el año pasado, y tenía el cabello un poco despeinado, como cuando estaba nervioso. «¿Cómo te fue con Sofía?», preguntó, pero había algo forzado en su tono casual. «Roberto, tenemos que hablar». Se aflojó la corbata y se sentó en el sillón individual, no junto a mí como solía hacerlo. Ese pequeño gesto me dolió más de lo que esperaba. «¿De qué quieres que hablemos?». «De por qué mi nombre no aparece en ninguna mesa del banquete de nuestro aniversario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, luego algo parecido a la resignación, y finalmente una dureza que no había visto antes en sus ojos. «Elena», comenzó, y por la forma en que pronunció mi nombre, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto se quedó en silencio durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que habíamos comprado en Tlaquepaque durante nuestra luna de miel, un sonido que normalmente me tranquilizaba pero que ahora parecía marcar cada momento de mi creciente ansiedad. «Elena», repitió finalmente, pasándose una mano por el cabello canoso. «No era así como quería que te enteraras». «¿Enterarme de qué, Roberto?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. «¿De qué planeas nuestro aniversario de boda sin mí? ¿De qué mi propia familia está involucrada en algo que yo no entiendo?». Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros, que antes me habían parecido tan fuertes y confiables, ahora se veían tensos y derrotados. «El banquete no es para celebrar nuestro aniversario, Elena. Es para despedirme de nuestra vida en común». Las palabras cayeron sobre mí como cubetas de agua helada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones y tuve que aferrarme al brazo del sillón para no tambalearme. «¿Qué estás diciendo?». Roberto se volteó lentamente. Sus ojos, esos ojos café oscuro de los que me había enamorado cuando tenía 22 años, ahora me miraban con una mezcla de dolor y determinación que no reconocía. «Quiero el divorcio, Elena. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira». «¿Mentira?». La palabra salió de mi boca como un susurro. «¿Nuestro matrimonio es una mentira?». «Los últimos años, sí». Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante mucho tiempo. «No es culpa tuya, Elena. Soy yo. He cambiado, o tal vez siempre fui así y nunca tuve el valor de admitirlo». Me levanté del sillón con piernas temblorosas. La sala familiar de pronto me parecía ajena, como si estuviera viendo un escenario de teatro donde yo era una actriz que había olvidado su papel. «¿Hay alguien más?», pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Roberto cerró los ojos por un momento, como si le doliera la pregunta. «No es lo que piensas». «Entonces explícame qué es, porque yo ya no entiendo nada». Se acercó a la mesa auxiliar donde guardábamos algunos papeles importantes y sacó un folder manila que no había visto antes. Con manos que temblaban ligeramente, me lo extendió. «Toma. Lee esto cuando estés lista. Adentro está todo, los papeles del divorcio, la división de bienes, el acuerdo sobre la casa». Mis manos se negaban a recibir el folder. Era como si aceptarlo significara aceptar que los últimos 25 años de mi vida habían sido una ilusión. «Roberto, por favor, siéntate y hablemos. Si hay problemas en nuestro matrimonio, podemos solucionarlos. Podemos ir a terapia, podemos». «Elena, no». Su voz se endureció. «Ya tomé la decisión. Los papeles están listos,
solo faltan las firmas. ¿Ya tomaste la decisión? Mi voz comenzó a subir de tono. ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera intentar arreglar las cosas? He estado intentando encontrar la forma de decírtelo durante meses. Por eso organicé el banquete. Pensé que sería más fácil si toda la familia estaba reunida, si podía explicárselo a todos al mismo tiempo. La realidad de lo que estaba diciendo me golpeó como una bofetada. ¿Ibas a anunciar nuestro divorcio en público? ¿En lo que yo creía que era la celebración de nuestro aniversario? Roberto evitó mi mirada. Pensé que sería menos doloroso para ti, ¿sí? Menos doloroso, exploté, finalmente encontrando mi voz. ¿Humillarme frente a toda nuestra familia y amigos te parece menos doloroso? ¿Hacer que me enterara por accidente cuando estaba organizando las mesas te parece considerado? Elena, por favor, baja la voz. Los vecinos van a escuchar. ¿No me importan los vecinos? Grité, y inmediatamente me sorprendí de mi propia reacción. Nunca había sido de las que alzaban la voz. Me importa que el hombre con el que he compartido más de la mitad de mi vida me esté tratando como a una extraña. Roberto se dirigió hacia la puerta de la sala, claramente incómodo con mi arranque emocional. Necesito salir un rato. Cuando te calmes, podemos hablar sobre los detalles prácticos. No te atrevas a salir de esta casa. Mi propia vehemencia me asustó. No hasta que me expliques qué ha pasado realmente. ¿Cuándo decidiste que ya no me querías? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ti? Se detuvo en el umbral de la puerta, sin voltear a verme. No es que no te quiera, Elena. Es que ya no estoy enamorado de ti. Y creo que tú tampoco estás enamorada de mí, solo que no te has dado cuenta. Sus palabras me dejaron muda. ¿Era cierto? Había estado viviendo en automático, cumpliendo con el papel de esposa sin realmente sentir la pasión de los primeros años. Intenté recordar la última vez que habíamos hecho el amor, la última vez que habíamos tenido una conversación profunda sobre nuestros sueños, la última vez que me había emocionado verlo llegar a casa. Roberto, espera. Mi voz salió más suave ahora. Al menos dime si hay alguien más. Después de 25 años, merezco saber la verdad completa. Se volteó finalmente, y por un momento vi al hombre joven del que me había enamorado, vulnerable y confundido. No hay nadie más, Elena. Ese es el problema. Ya no hay nadie en mi corazón. Y con esas palabras devastadoras, salió de la casa, dejándome sola con el folder Manila en mis manos temblorosas. Me quedé de pie en medio de la sala durante no sé cuánto tiempo. El sonido del tráfico afuera continuaba su ritmo normal, ajeno a que mi mundo se había derrumbado. Las fotografías en las paredes ya no me parecían recuerdos felices, sino evidencia de una obra de teatro en la que había sido la única actriz que no sabía que estaba actuando. Finalmente, me senté en el sillón y abrí el folder con manos temblorosas. El primer documento era una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Mi nombre aparecía como demandada, aunque yo no había consentido nada. La fecha en los papeles mostraba que habían sido preparados hacía 3 semanas. 3 semanas. Durante 3 semanas, Roberto había estado cargando estos papeles, planeando este momento, mientras yo organizaba alegremente lo que creía que sería una celebración de nuestro amor. Continué leyendo. La división de bienes era sorprendentemente generosa hacia mí, me quedaría con la casa, la mitad de sus ahorros, y una pensión mensual. Era como si estuviera comprando su libertad, pagando por el derecho a destruir nuestra vida en común. Al final del folder encontré algo que no esperaba, una carta escrita a mano con la letra de Roberto. Elena, comenzaba, para cuando leas esto, ya habremos tenido la conversación más difícil de nuestras vidas. Quiero que sepas que esto no es culpa tuya. Eres una mujer maravillosa, una madre excepcional, y merecías un esposo que te amara con toda su alma. Yo ya no soy ese hombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, borrando las palabras. Parpadeé varias veces para poder seguir leyendo. He estado fingiendo durante años, diciéndome que era feliz, que esto era suficiente. Pero no puedo seguir haciéndolo. No es justo para ti, y ya no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que te estoy mintiendo cada día. El banquete que organizamos se cancelará. Ya hablé con Daniel y con los demás. Les expliqué que necesitábamos tiempo para procesar esto en privado. Sé que debe ser humillante para ti, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, no trates de encontrarme estos primeros días. Me quedaré en casa de mi hermano mientras decides qué quieres hacer. Los abogados pueden manejar todo si prefieres no hablar conmigo directamente. Espero que algún día puedas perdonarme, no por dejarte, sino por haber esperado tanto tiempo para ser honesto contigo y conmigo mismo. Roberto. Dejé caer la carta y me quedé mirando al techo,
donde una pequeña mancha de humedad que habíamos estado posponiendo reparar me devolvía la mirada como un ojo acusador. Todo en esta casa necesitaba atención, cuidado, reparación. Incluido nuestro matrimonio, aparentemente. Solo que yo había estado arreglando las cosas equivocadas. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Daniel. Mamá, ¿estás bien? Papá me llamó y me contó que ya hablaron. Daniel. Mi voz sonó ronca por las lágrimas que no sabía que había estado derramando. ¿Tú sabías? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Mamá, él me pidió que no dijera nada hasta que pudieran hablar. ¿Cuánto tiempo has sabido que tu padre quiere divorciarse de mí? Unas semanas. Me pidió que lo acompañara al abogado para asegurarse de que todo fuera justo para ti. Mi hijo. Mi propio hijo había estado involucrado en planear la destrucción de mi matrimonio, y yo organizando alegremente un banquete que nunca iba a existir. ¿Vienes para acá?, pregunté, de pronto sintiendo un miedo terrible de estar sola. Sofía y yo vamos en camino. Mamá, lo siento mucho. Siento no haberte dicho nada. Colgué el teléfono y miré alrededor de la sala. 25 años de vida compartida me rodeaban, los libros que habíamos leído juntos, los souvenirs de viajes familiares, la alfombra persa que habíamos comprado después de años de ahorrar. ¿Qué se hace con una vida entera cuando el otro decide que ya no la quiere? Me levanté y caminé hacia nuestro dormitorio, ese espacio íntimo que habíamos compartido durante tanto tiempo. La cama estaba tendida con las sábanas azules que me gustaban. Su lado de la cama se veía igual que siempre, excepto por un detalle que no había notado antes: su mesa de noche estaba limpia. Demasiado limpia. Abrí el cajón superior. Vacío. Abrí el del medio. También vacío. Roberto ya había comenzado a borrarse de nuestra vida en común, poco a poco, preparándose para este día mientras yo vivía en la ignorancia total de lo que se avecinaba. Me senté en el borde de la cama y por primera vez me permití llorar realmente. No solo por Roberto, sino por la mujer que había sido hasta esta mañana, una mujer que creía que conocía su propia vida, que confiaba en que las cosas importantes se discutían entre esposos, que pensaba que después de 25 años tenía cierta seguridad emocional. Esa mujer había muerto esta tarde en la sala de su propia casa, y yo no tenía ni idea de quién era la mujer que había quedado en su lugar. Cuando Daniel y Sofía llegaron esa tarde, yo seguía en el dormitorio, rodeada de los papeles del divorcio que había esparcido sobre la colcha como si fueran cartas de un juego macabro. Mi hijo entró primero, con esa expresión de culpa que había visto tantas veces cuando era niño y había roto algo valioso. Mamá, dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. A sus 30 años, Daniel seguía siendo mi niño, con esos mismos ojos expresivos que había heredado de Roberto. ¿Cómo estás? Honestamente, no lo sé. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Esta mañana era Elena Vázquez de Mendoza, casada, organizando la fiesta de sus bodas de plata. Ahora soy, ¿qué soy exactamente? Sofía se quedó en el umbral de la puerta, claramente incómoda. La entendía, ella había sido la portadora involuntaria de la noticia que destrozó mi mundo. Pero también sentía una punzada de resentimiento hacia ella. ¿Por qué no me había advertido? ¿Por qué había participado en esta charada? Mamá, papá me pidió que te diera esto. Daniel sacó un sobre de su chaqueta. Son las llaves de la camioneta. Dice que ya no las va a necesitar. Tomé las llaves, esas llaves familiares del Honda CR-V que habíamos comprado juntos hace 3 años. Roberto siempre había manejado ese carro para ir al trabajo. ¿Cómo iba a transportarse ahora? ¿Dónde está viviendo exactamente?, pregunté. Con el tío Raúl, por ahora. Daniel evitó mi mirada. Dice que va a buscar un departamento la próxima semana. La próxima semana. Como si fuera tan fácil desarmar una vida entera y empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Los papeles del divorcio estaban fechados 3 semanas atrás, pero esta decisión debía haber estado gestándose mucho más tiempo. Daniel, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. Me incorporé en la cama, mirándolo directamente a los ojos. ¿Tu padre está viendo a alguien más? Mi hijo intercambió una mirada rápida con Sofía antes de responder. Mamá, él dice que no. Eso no responde mi pregunta. Te estoy preguntando qué sabes tú, no qué dice él. Daniel se pasó una mano por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. No lo sé con certeza, pero... ¿Pero qué, Daniel? Hace como 2 meses, lo vi en un café en La Condesa con una mujer. Cuando me acerqué a saludarlo, se puso muy nervioso y me dijo que era una cliente. Pero no parecía una reunión de trabajo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo era ella? Mamá, no creo que debamos.
¿Cómo era ella, Daniel? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Joven. Tal vez de unos 35 años. Cabello castaño, bien vestida. Parecía, no sé, parecía que se llevaban bien. 35 años. Casi la edad de Daniel. 20 años menor que yo. Cerré los ojos, tratando de procesar esta nueva información. Roberto había mentido. Claro que había alguien más. ¿Se lo dijiste a Sofía?, pregunté. Sí, admitió Daniel. Le comenté que papá estaba actuando raro últimamente. Miré a mi nuera, que seguía parada en la puerta como si quisiera escapar. ¿Por eso sabías que algo pasaba esta mañana? ¿Por eso te pusiste tan nerviosa cuando no encontré mi nombre en las mesas? Sofía finalmente entró al cuarto y se sentó en la silla junto a la ventana. Elena, yo quería decirte algo, pero Daniel me pidió que no me metiera. Dijo que no era nuestro lugar interferir entre ustedes. ¿Interferir? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Advertirme que mi esposo estaba planeando humillarme públicamente en lo que yo creía que era nuestra fiesta de aniversario es interferir. Mamá, por favor, Daniel se acercó más a mí. Nosotros también estamos tratando de entender todo esto. Papá nos juró que no había nadie más, que solo se sentía infeliz en el matrimonio. Tu padre es un mentiroso. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Y ustedes fueron cómplices de su mentira. El silencio que siguió fue incómodo. Daniel tenía lágrimas en los ojos, y Sofía miraba sus manos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la ira en lugar del dolor. ¿Saben qué es lo que más me duele?, continué. No es que Roberto haya dejado de amarme. Los matrimonios a veces terminan, lo entiendo. Lo que me duele es la cobardía. La mentira. El hacerme creer que estábamos celebrando nuestro amor mientras planeaba anunciar nuestro divorcio. Me levanté de la cama y caminé hacia el closet. La mitad derecha, donde Roberto guardaba su ropa, estaba notablemente más vacía. Había estado sacando cosas gradualmente, preparándose para irse, mientras yo vivía en la ignorancia absoluta. ¿Cuándo se llevó su ropa?, pregunté. Esta semana, admitió Daniel. Aprovechaba cuando tú ibas al mercado o a ver a la abuela. Ah. Mi voz sonó hueca incluso para mí. Mientras yo compraba los ingredientes para hacerle su comida favorita, él estaba empacando para irse. Regresé a la cama y recogí los papeles del divorcio. La letra del abogado era precisa y fría, convirtiendo 25 años de matrimonio en cláusulas legales y divisiones monetarias. Daniel, quiero que llames a tu padre y le digas que venga mañana por el resto de sus cosas. Y quiero que cancele ese maldito banquete de una vez por todas. Mamá, él ya lo canceló. Habló con el lugar esta mañana. ¿Esta mañana? Una risa amarga salió de mi garganta. Por supuesto. Lo tenía todo planeado perfectamente. Incluido el momento exacto para humillarme y el momento exacto para cancelar la humillación pública. Sofía se aclaró la garganta. Elena, sé que esto es terrible, pero ¿has pensado en qué vas a hacer ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado más allá del shock de la revelación. ¿Qué hace una mujer de 58 años cuando su vida se desmorona de la noche a la mañana? No lo sé, admití. Supongo que tendré que aprender a vivir sola. No tienes que estar sola, dijo Daniel rápidamente. Puedes venir a quedarte con nosotros el tiempo que necesites. La oferta era dulce, pero la idea de ser la suegra desamparada viviendo en el departamento de mi hijo me hizo sentir peor. Gracias, mi amor, pero esta es mi casa. Roberto puede irse si quiere, pero yo me quedo aquí. Después de que Daniel y Sofía se fueron, me quedé sola otra vez. La casa se sentía diferente ahora, más grande y más vacía al mismo tiempo. Cada habitación contenía recuerdos que ya no sabía cómo interpretar. ¿Había sido feliz Roberto cuando plantamos juntos las suculentas del balcón? ¿O ya estaba fingiendo entonces? Decidí hacer algo que no había hecho en años, revisar nuestras cuentas bancarias en línea. Roberto siempre había manejado las finanzas familiares, diciendo que él tenía mejor cabeza para los números. Ahora me daba cuenta de que quizás había otra razón. Me senté frente a la computadora de la sala y abrí la página del banco. Después de varios intentos, logré recordar la contraseña, Daniel 2594, la fecha de nacimiento de nuestro hijo. Típico de Roberto, siempre práctico con esas cosas. Lo que vi me dejó helada. En los últimos 6 meses, Roberto había estado haciendo retiros regulares de cantidades considerables. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, siempre en efectivo. También había transferencias a una cuenta que no reconocía, siempre por cantidades redondas, 5,000, 10,000 pesos.
Imprimí los estados de cuenta de los últimos 6 meses y los extendí sobre la mesa del comedor. El patrón era claro: Roberto había estado preparando su salida financieramente mucho antes de preparar su salida emocional. El teléfono sonó otra vez. Era mi hermana Carmen. Elena, Daniel me llamó y me contó lo que pasó. ¿Cómo estás, hermana? Por primera vez en el día, no supe qué responder. ¿Cómo estaba? Devastada, furiosa, confundida, humillada. Pero también, extrañamente, algo que se parecía al alivio. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú sabías que Roberto y yo teníamos problemas? Hubo una pausa larga del otro lado. Elena, ustedes llevaban años viviendo como compañeros de cuarto más que como esposos. Pero pensé que así eran felices. ¿Compañeros de cuarto? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que vi a Roberto tomarte de la mano? ¿O que los vi reírse juntos de algo? Parecían cómodos, pero no enamorados. Sus palabras me dolieron porque tenían un eco de verdad. ¿Cuándo había dejado de sentir mariposas cuando Roberto llegaba a casa? ¿Cuándo habíamos dejado de hablar de nuestros sueños y empezado a hablar solo de la lista del súper y los pagos de servicios? ¿Crees que soy una tonta por no haberme dado cuenta? Eres una tonta por haber estado dispuesta a conformarte con tan poco, dijo Carmen con esa honestidad brutal que solo las hermanas pueden permitirse. Elena, tienes 58 años, no 88. Todavía tienes tiempo para ser feliz de verdad. Después de colgar con Carmen, me serví una copa del vino tinto que guardábamos para ocasiones especiales. Irónicamente, esto calificaba como una ocasión especial, aunque no del tipo que habíamos imaginado cuando compramos la botella. Me senté en el balcón con mi copa y miré hacia la calle. Era viernes por la noche, y podía ver a las parejas jóvenes caminando hacia los restaurantes y bares de la zona. Se veían tan seguros de sí mismos, tan confiados en que sus historias de amor tendrían finales felices. ¿Había sido así Roberto y yo alguna vez? Traté de recordar los primeros años, cuando él trabajaba en un despacho pequeño y yo daba clases de primaria. Recordé las noches cuando llegaba cansada de lidiar con 30 niños de 6 años, y él me masajeaba los pies mientras veíamos televisión. Recordé los domingos en el Parque de los Venados, cuando Daniel era pequeño y nosotros éramos jóvenes y creíamos que el amor era suficiente para cualquier cosa. ¿Cuándo había cambiado todo? No podía señalar un momento específico. Había sido gradual, como la erosión de una montaña. Un día dejamos de hablar de nuestros sueños. Otro día dejamos de hacer el amor con frecuencia. Después dejamos de tocarnos casualmente. Y eventualmente, dejamos de vernos realmente. Roberto tenía razón en una cosa: ya no estábamos enamorados. Pero, ¿tenía derecho a terminar las cosas de una manera tan cruel y cobarde? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no tenía guardado. Elena, soy Roberto. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito ir mañana por algunas cosas. ¿Estaría bien si voy en la mañana? Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Ven cuando quieras. Es tu casa también, por ahora. Su respuesta fue inmediata: gracias. ¿Y Elena? Lo siento mucho. Apagué el teléfono y terminé mi copa de vino. Mañana vería a Roberto por primera vez desde que mi mundo se había desmoronado. No sabía qué le diría, o cómo me sentiría al verlo. Lo único que sabía era que la Elena que había sido esta mañana ya no existía. La pregunta ahora era: ¿quién sería la Elena de mañana? Esa noche, dormí sola en nuestra cama matrimonial por primera vez en 25 años. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como si algo estuviera faltando. Me sentí como si algo estuviera comenzando. El sábado amaneció gris y lluvioso, como si el clima hubiera decidido acompañar mi estado de ánimo. Me desperté temprano, aunque había dormido mal, con sueños fragmentados donde Roberto aparecía y desaparecía como un fantasma. Por primera vez en décadas, no tenía una rutina que seguir. No había desayuno que preparar para dos, no había planes de fin de semana que coordinar, no había ropa de Roberto que lavar. Me quedé en la cama un rato, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana y el ruido lejano del tráfico que comenzaba a intensificarse. Era extraño cómo el mundo seguía funcionando normalmente cuando el mío se había detenido por completo. Finalmente me levanté y me preparé un café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, revisé otra vez los estados de cuenta bancarios que había impreso la noche anterior. A la luz del día, los números parecían aún más reveladores. Roberto no solo había estado retirando dinero, había estado planificando meticulosamente su salida durante al menos 6 meses. El timbre sonó a las 10 en punto. Roberto siempre había sido puntual, incluso para destruir matrimonios, aparentemente. Abrí la puerta y lo vi parado en el pasillo con 2 maletas grandes y una expresión que no había visto nunca:
una mezcla de culpa, determinación y algo que me tomó un momento identificar como miedo. «Hola, Elena», dijo suavemente. «Hola». Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «Pasa». Entró evitando mi mirada, dejó las maletas junto a la puerta y se quedó parado en la sala como un visitante incómodo. Era surreal ver a mi esposo de 25 años comportándose como un extraño en su propia casa. «¿Quieres café?», le pregunté, cayendo automáticamente en el papel de anfitriona que había desempeñado durante tantos años. «Sí, por favor». Mientras preparaba su café con 2 cucharadas de azúcar, sin leche, como le gustaba desde que lo conocí, traté de procesar la surrealidad del momento. Ayer por la mañana había estado preparando café para mi esposo mientras planeábamos nuestro aniversario. Ahora le estaba preparando café al hombre que había decidido divorciarse de mí sin consultarme. Regresé a la sala y le entregué la taza. Por un momento, nuestros dedos se tocaron, y sentí un eco fantasma de la familiaridad que habíamos compartido durante tantos años. «Elena, necesito explicarte algunas cosas», comenzó, sentándose en el borde del sillón como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Estoy escuchando». Me senté frente a él, con la mesa de centro como una barrera física entre nosotros. Primero, sobre la mujer que Daniel me vio. Se llama Patricia, y trabajamos juntos en un proyecto para su empresa. Sí, hemos salido a tomar café varias veces, pero no es lo que piensas. ¿Qué es entonces? Roberto miró hacia la ventana, donde las gotas de lluvia corrían como lágrimas por el vidrio. Es una mujer muy inteligente, muy independiente. Cuando hablo con ella, me siento vivo. Como no me he sentido en años. Ah. La simple honestidad de su respuesta me dolió más que si hubiera inventado una mentira elaborada. ¿Y conmigo te sientes muerto? Elena, contigo me siento seguro. Cómodo. Pero no me siento emocionado por la vida. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Porque lo terrible era que entendía exactamente lo que quería decir. Yo también había estado viviendo en automático, cumpliendo con las rutinas del matrimonio sin cuestionar si realmente me hacían feliz. ¿Estás enamorado de ella? No lo sé, admitió. Pero cuando estoy con ella, recuerdo cómo se siente tener curiosidad por alguien, querer conocer sus pensamientos, emocionarse por verla. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste eso conmigo? Roberto cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. Honestamente, Elena, no lo recuerdo. La honestidad brutal de su respuesta me quitó el aliento, pero también me liberó de alguna manera. Porque yo tampoco recordaba cuándo había sido la última vez que me había emocionado por una conversación con él, o que había sentido curiosidad por sus pensamientos más allá de los asuntos domésticos. Roberto, necesito preguntarte algo, y quiero que seas tan honesto como acabas de ser. Saqué los estados de cuenta y los puse sobre la mesa. ¿Por qué has estado retirando dinero durante meses? Su cara se puso pálida mientras miraba los papeles. ¿Revisaste nuestras cuentas? Era mi derecho hacerlo. Responde la pregunta. Estuve ahorrando para poder irme sin dejarte desprotegida financieramente, dijo después de una larga pausa. Quería asegurarme de que pudieras quedarte con la casa y tener suficiente dinero para vivir cómodamente. ¿Y las transferencias a esa cuenta que no reconozco? Es una cuenta de ahorros que abrí para ti. Para tu futuro. Sacó unos papeles de su cartera. Aquí están los documentos. Hay casi 200,000 pesos ahí. Es todo tuyo. Tomé los papeles con manos temblorosas. Era una cuenta de ahorro a mi nombre, con una cantidad considerable de dinero que Roberto había estado depositando mes tras mes. No entiendo, murmuré. Elena, el hecho de que no esté enamorado de ti no significa que no me importe lo que te pase. Fuiste una esposa maravillosa durante 25 años. Criaste a nuestro hijo. Cuidaste a mi madre cuando estaba enferma. Merecías ser amada completamente, y yo ya no podía darte eso. Pero sí podía asegurarme de que fueras independiente económicamente. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Por qué no pudiste simplemente hablar conmigo sobre esto? ¿Por qué tuvo que ser tan dramático y público? Roberto se pasó las manos por la cara. Porque soy un cobarde, Elena. Porque cada vez que intentaba imaginar esta conversación, me acobardaba. Pensé que si organizaba el banquete y lo anunciaba públicamente, no podría arrepentirme. ¿Te habrías arrepentido? Probablemente. Su honestidad continuaba siendo devastadora. Es más fácil vivir una mentira cómoda que enfrentar una verdad incómoda. Nos quedamos en silencio por un largo rato, bebiendo nuestro café mientras la lluvia continuaba cayendo afuera. Había algo extrañamente pacífico en ese silencio,
como si por primera vez en años estuviéramos realmente presentes el uno con el otro. Roberto, dije finalmente, necesito preguntarte algo más. ¿Hay algo que puedas decirme que haya sido real en nuestro matrimonio? ¿Algo que no haya sido fingido o automático? Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Los primeros años fueron reales, Elena. Cuando Daniel era pequeño y estábamos construyendo nuestra vida juntos, eso fue real. Y mi admiración por ti siempre fue real. Eres más fuerte de lo que yo podré ser jamás. No me siento fuerte, admití. Ayer te enteraste de que tu esposo quiere divorciarse, y aquí estás, haciéndome café y teniendo una conversación civilizada conmigo. Yo no podría hacer eso. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había empezado a escampar, y algunos rayos de sol se filtraban entre las nubes. En la calle, la gente comenzaba a salir de los cafés y tiendas donde se habían refugiado. Roberto, hay algo que yo también necesito confesarte, dije sin voltearme. Creo que tienes razón. Creo que yo tampoco he estado enamorada de ti en mucho tiempo. Escuché cómo su respiración se detuvo por un momento. Es terrible admitirlo, continué. Pero cuando Daniel me preguntó ayer cuándo había sido la última vez que me emocioné al verte llegar a casa, no pude responder. Hemos estado viviendo como compañeros de cuarto amigables. Elena. No, déjame terminar. Me volteé para enfrentarlo. Lo que me dolió no fue que ya no me amaras. Lo que me dolió fue la mentira. El engaño. El hacerme participar en la planeación de mi propia humillación. Tienes razón. No hay excusa para eso. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Regresé a mi asiento. He estado tan ocupada siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta, que me olvidé de ser Elena. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo quería hacerlo? Roberto negó con la cabeza. Yo tampoco lo recuerdo. Y eso no es culpa tuya solamente. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Qué vamos a hacer, Elena? Vamos a divorciarnos, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Pero lo vamos a hacer con dignidad. Como adultos que se respetan mutuamente. ¿Estás segura? Completamente. Y mientras decía las palabras, me di cuenta de que era cierto. Pero tengo algunas condiciones. Dime. Primera, nada de banquetes de despedida o anuncios dramáticos. Le diremos a la familia y amigos en privado, cuando estemos listos. Agreed. Segunda, si vas a estar con Patricia o con quien sea, quiero conocerla antes de que conozcas a Daniel. Nuestro hijo no necesita sorpresas. Entendido. Tercera, vamos a hacer terapia de parejas, no para salvar nuestro matrimonio, sino para terminarlo de la manera más sana posible. Roberto se veía sorprendido. ¿Terapia de divorcio? Exactamente. Si vamos a seguir siendo padres de Daniel y eventualmente abuelos de sus hijos, necesitamos aprender a relacionarnos de una manera nueva. Eso. En realidad suena muy inteligente. Y por último, tomé aliento profundamente, quiero que sepas que te perdono. No por lo que hiciste, sino por mí misma. Porque cargar con resentimiento solo me va a lastimar a mí. Roberto se quedó callado por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Elena, no merezco tu perdón. No es sobre lo que mereces. Es sobre lo que yo necesito para seguir adelante. Se levantó y caminó hacia sus maletas. Voy a empacar algunas cosas más y después me voy. Mientras Roberto recogía sus pertenencias, yo me quedé sentada en la sala, procesando todo lo que había pasado. La mujer que era ayer por la mañana había planeado un banquete para celebrar un matrimonio que ya estaba muerto. La mujer que era ahora estaba planeando una nueva vida que aún no sabía cómo sería. Cuando Roberto terminó de empacar, regresó a la sala con sus maletas. Elena, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué es? El trabajo en mi oficina. He estado pensando en retirarme anticipadamente. Con el dinero que hemos ahorrado y la venta de mi parte de la casa, puedo hacerlo. ¿Y después qué vas a hacer? Patricia tiene una empresa de consultoría turística. Me ofreció ser su socio. Viajaríamos por México evaluando destinos turísticos para hoteles internacionales. La ironía no se me escapó. Durante años yo había sugerido que viajáramos más, que exploráramos México juntos. Roberto siempre había dicho que era muy caro, que teníamos que ahorrar para el retiro. Ahora iba a viajar por todo el país con otra mujer. Suena perfecto para ti, dije, y me sorprendió darme cuenta de que no había sarcasmo en mi voz. Genuinamente creía que sería bueno para él. ¿En serio? En serio. Roberto, siempre fuiste más aventurero de lo que te permitía ser. Conmigo te sentías obligado a ser responsable y predecible.
Tú no me obligaste a nada. Tal vez no directamente, pero tampoco te animé a ser quien realmente eras. Me gustaba la seguridad que representabas. Roberto se acercó y, por un momento, pensé que iba a abrazarme. En lugar de eso, extendió su mano. ¿Amigos?, preguntó. Miré su mano extendida y luego su cara. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos que no había notado antes. ¿Cuándo había dejado de mirarlo realmente? Algún día, dije, estrechando su mano brevemente. Pero no hoy. Hoy necesito estar triste y enojada y confundida. Hoy necesito llorar por lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Entiendo. Pero algún día, sí. Seremos amigos. Después de que Roberto se fue, me quedé sola en la casa que ya no era nuestra sino mía. Caminé por cada habitación, viendo todo con ojos nuevos. El dormitorio se sentía más grande sin sus cosas. La sala se veía diferente sin sus libros de contabilidad apilados en la mesa auxiliar. La cocina parecía espaciosa sin su silla particular en la mesa del desayuno. Pero más que vacía, la casa se sentía llena de posibilidades. Me serví otra copa de vino y me senté en el balcón. La lluvia había parado completamente, y el sol de la tarde creaba arcoíris pequeños en las gotas que colgaban de las hojas de las plantas. Mi teléfono sonó. Era Carmen otra vez. ¿Cómo fue?, preguntó sin preámbulos. Extrañamente bien, admití. Creo que ambos nos dimos cuenta de que esto es lo correcto. ¿En serio? Ayer sonabas devastada. Ayer estaba devastada. Hoy estoy, no sé cómo describirlo. Asustada pero emocionada al mismo tiempo. ¿Emocionada? Miré hacia la calle, donde una pareja joven caminaba de la mano, riéndose de algo. Habían salido después de la lluvia, como las flores que estaban comenzando a brotar en el jardín del edificio. Carmen, ¿sabes cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería hacerlo, no porque era lo que se esperaba de mí? No. Yo tampoco. Pero creo que voy a averiguarlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo 58 años, una casa pagada, dinero en el banco, y por primera vez en décadas, nadie más que yo decidiendo cómo voy a vivir mi vida. Carmen se rió del otro lado del teléfono. Elena Vázquez, ¿te estás convirtiendo en una rebelde a los 58 años? Tal vez, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que la idea me emocionaba en lugar de asustarme. Tal vez ya era hora. Esa noche, por primera vez en 25 años, cené sola sin sentir que algo estaba mal. Me preparé exactamente lo que quería comer: una ensalada con aguacate y una copa de vino, y me senté en la sala a comer mientras veía una película francesa que sabía que a Roberto no le habría gustado. Cuando la película terminó, no me levanté automáticamente a lavar los platos como había hecho durante décadas. En lugar de eso, me quedé sentada en el sillón, pensando. Mañana llamaría a la terapista que Carmen había recomendado. No para salvar mi matrimonio, sino para entender cómo había perdido tanto de mí misma en el proceso de ser esposa. Después buscaría a un abogado para revisar los papeles del divorcio, no porque desconfiara de Roberto, sino porque era hora de que aprendiera a cuidar mis propios intereses. Y después vería qué quería hacer con el resto de mi vida. El teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas que vaya? Escribí de vuelta. Estoy bien, mi amor. Mañana te llamo y platicamos. Pero antes de enviar el mensaje, agregué, y Daniel, para la próxima Navidad, no me regales algo para la casa o para cocinar. Regálame algo para mí. Después de enviar el mensaje, apagué las luces y subí a mi dormitorio. Al pasar por el espejo del pasillo, me detuve y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer de 58 años con el cabello gris empezando a aparecer en las raíces, líneas de expresión alrededor de los ojos, y algo que había perdido durante años, una chispa de curiosidad sobre lo que vendría después. Mucho gusto, Elena, le dije a mi reflejo. Creo que va a ser interesante conocerte. Y por primera vez desde que todo había comenzado, sonreí genuinamente. Porque si Roberto tenía razón sobre algo, era esto: todavía tenía tiempo para ser feliz de verdad. Solo que esa felicidad no iba a venir de él, ni de ninguna otra persona. Iba a venir de mí. La Elena que había organizado las mesas para una fiesta que nunca sucedería había muerto. Pero la Elena que estaba naciendo, esa Elena tenía planes. Y por primera vez en décadas, esos planes eran solo míos. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al perdonar a Roberto y buscar un divorcio civilizado, o piensas que debería haber luchado más por su matrimonio? ¿Te has encontrado alguna vez viviendo en piloto automático, como Elena, olvidando quién eres realmente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te tocó el corazón,
No olvides darle like al video para que YouTube la recomiende a más personas que puedan necesitar escucharla. Y si quieres más historias que te hagan reflexionar sobre la vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.